Ah, tenemos al señor, nada más y nada menos. A continuación, Alberto Mayol, que está conectado con nosotros en esta mañana. Una charla para entender lo que está pasando. Esta es la conversación de hoy, en Turno AM. El año 2026 llegó realmente a poner el mundo de cabeza: intervención en Venezuela, conflicto en Medio Oriente y cambio de mando en nuestro país. Son analizados por el sociólogo Alberto Mayol, que plantea que el principal desafío del eventual gobierno de José Kast podría no estar en la política interna, sino en el escenario internacional. A solo 5 días del cambio de mando, estamos muy contentos de recibir nuevamente nuestra casa de Turno AM y conversar con Alberto Mayol en esta mañana. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Acá mirando todo esto de gobiernos de emergencia, en una situación global de emergencia. Es interesante partir preguntándote cómo termina esto, el gobierno de Gabriel Boric, y cómo entra el gobierno de José Antonio Kast a propósito de toda esta polémica de los últimos días. ¿Qué va reflejando? A ver, bueno, es un año bien, ya se estructuró ya el año y recién empezó en términos políticos y ya está estructurado. Las estructuras pueden cambiar, estamos en una época en que las estructuras se mueven bastante porque estamos viviendo un proceso de crisis nacional e internacional. Pero más allá de eso, lo primero es que se ha configurado ya y venía configurándose desde antes, pero ya con evidencia voluntaria de ambas partes, lo que podríamos llamar el endurecimiento voluntario de una relación, una especie de pareja, dispareja, que son José Antonio Kast y Gabriel Boric. Ambos han decidido estar unidos en la gloria y en la muerte. Ojalá en las antípodas, o sea, no van a subir los dos juntos a la gloria necesariamente, pero puede ocurrir porque los dos podrían establecer un escenario en el cual para ambos es conveniente llevar agua a su molino por cada uno de sus sectores y la disputa simplemente sea siempre quién va conquistando un poco más el centro, vamos a llamarlo así, ¿ya? El centro político, esperando sobre todo los que están en la oposición que se vayan desgastando los que están en el gobierno. Esta estructura que ya pasó con Piñera, Bachelet, Piñera, Bachelet, Piñera, ¿ya? Esta estructura se está configurando. Eso es lo primero que yo plantearía. Lo segundo es lo que ya había planteado, yo lo partí diciendo como en noviembre, ¿no? De hecho, tenía más tiempo para hablar de eso naturalmente en las conferencias para empresas y cosas así, más que naturalmente en los medios, que estaba todo dedicado a la elección, pero era evidente que lo que viene para Chile es mucha influencia de los contextos internacionales, y este tema del cable configuró cómo se va a entrar al gobierno nuevo y cómo va a salir el gobierno saliente, que parecía ser una salida muy mala la del cable, pero con los errores que ha cometido Kast en los últimos días, a Boric se le arregló un poquito el escenario. En ese sentido, hay una dinámica que es la presentación del gobierno de emergencia. Y conforme avanzan las cifras que va presentando el gobierno y algunos contextos, parece ser que el mundo está en emergencia, pero a nivel local está mucho más tranquilo. ¿No complicará eso a la futura administración a nivel de relato? A ver, si el escenario internacional se vuelve más caótico, y todo indica que es así, pero no necesariamente. Chile es un país que normalmente está fuera de estos contextos, un país que queda demasiado lejos. La mayor parte de los miembros del sistema político, salvo gente muy culta, no saben ni dónde queda exactamente, y saben un par de cosas como Allende Pinochet, Alexis Salas Zamorano, Chino Río y cosas así, y Neruda y Mistral. Entonces, en general, Chile no está en este juego. Si está en el juego, puede ser bueno, y si está en el juego, puede ser malo. Las dos cosas pueden ocurrir. Puede ser bueno porque Chile es un país que tiene hoy día un estatus distinto al que tenía antes. Hoy día los minerales que Chile produce son de carácter estratégico, pero las cosas de carácter estratégico se pueden volver problemáticas porque justamente son estratégicos. Y entonces allí es donde entra la parte de los problemas. Y en ese contexto, si a José Antonio Kast le piden
una relación, porque claro, Boric terminó con una relación exterior bastante mala. Básicamente, para decirlo en simple, ni los chinos ni los norteamericanos estaban muy contentos con ellos y la verdad es que con números rojos, pero son números rojos sin una estructura de conflicto grande. ¿Qué pasa si Chile entra en una situación en la cual se alinea con Estados Unidos y empieza eso a ser molesto para China y China entonces empieza a jugar un juego distinto de proveedores, de relaciones comerciales? Eso a nosotros nos afectaría brutalmente porque Estados Unidos es un socio político y militar y ese es nuestro gran talón de Aquiles desde el punto de vista de la relación con Estados Unidos. No tenemos mucho juego porque es un socio militar, pero el socio comercial es China. Entonces, la cosa para Chile es compleja y la administración de esa situación, entonces hoy día están todos como en la lógica de que Chile como un país estratégico vamos a ganar mucha plata. Sí y no, o sea, en principio sí, y probablemente sí, pero hay que tener en cuenta que los problemas estratégicos tienen complejidades no lineales y los problemas tácticos son lineales. Los problemas estratégicos muchas veces una cosa que parece mala se termina siendo buena y las cosas que parecen buenas terminan siendo malas. Y estamos con Alberto Mayol, vamos ya a hablar acerca del ICN, pero sobre eso, el día sábado va a ir a presentarse a José Antonio Kast a Mar-a-Lago, pero se ve que estratégicamente Trump a los arrastrados no les quiere mucho, no les manifiesta atención. Entonces va a ser interesante ver la dicotomía de trato. Ya, por ejemplo, no mandó a sus grandes autoridades en esta oportunidad, ¿no? No vamos a ver en el cambio de mando a Marco Rubio. Vemos más bien una segunda línea. Y eso sí que puede llegar a llamar la atención. Debe ser, a ver, mira, yo pondero eso un poco, no le doy tanta importancia, pero tiene algo de cierto, pero no es todo, porque básicamente Estados Unidos en este momento ni siquiera sabe si está en guerra con Irán, no lo sabe. Está en este momento, hizo un ataque, ese ataque no sabemos cuál es el significado futuro de ese ataque. La chistosa prácticamente y terrorífica conversación con la prensa de Trump señalando de que, mira, en realidad no tenemos muy claro, porque los nombres que teníamos vistos que podían llegar al poder también están muertos, qué sé yo. Una cosa tragicómica, ¿no? Esa situación, detrás de eso hay una complejidad, eso es indudable. Y Estados Unidos está envuelto en problemas. Y Marco Rubio es demasiado importante, mucho más de lo que creemos en Chile, porque ya dejó de ser el ministro del mundo latinoamericano, dejó de ser el ministro que estaba a cargo del entuerto Venezuela, se convirtió, gracias a esa negociación muy exitosa con Venezuela, se convirtió en un líder político de relevancia en Estados Unidos. Y por tanto, en este momento está envuelto en una cantidad de problemas internacionales grandes. Ahora bien, en Estados Unidos es normal porque ellos viajan con todo el aparataje. Recordemos que no queda, cuando sale del país, no deja de ser presidente el presidente, ni el vicepresidente, ni los ministros, nada. Entonces, ellos salen con todo. Por lo tanto, si querían dar un gesto a Chile, si querían dar un gesto relevante, entonces viajaban. Pero aquí viene el punto, que no sé si es para bien o para mal de José Antonio Kast, pero en principio podría ser para bien. Esta reunión del 7 de marzo es una reunión que se inventó por ahí por el 22 de febrero, en medio del conflicto del cable. Y a mí me parece que es posible que se haya inventado para Chile. No sé si para bien de Kast, que podría ser, o para mal, en el sentido de que llegue y le digan, mire, nosotros creemos que este caso de interferencia china dentro de Chile nos parece súper grave y necesitamos que nosotros queremos apoyarlo en todo esto, y le den un regalo griego, digamos, un troyano, donde entre por la puerta abierta por el mismo gobierno José Antonio Kast, y desde el primer día tengas que estar rindiendo cuenta a un país que ni siquiera es el imperio ya del mundo, sino que es el imperio, por declaración propia, hemisférico, o sea, de América. Entonces es bien complejo, pero quizás no le dan poca relevancia. Quizás el problema que hay es bastante
complicado por otros lados, entre lo de Epstein, lo de Irán, las resoluciones que hay que tener día a día con el tema de Venezuela, Cuba, en fin, todo eso está en juego. Me imagino que las negociaciones, incluyendo China, incluyendo Rusia para Estados Unidos, en este momento están bastante complejas. No me extraña tanto, pero sí me parece que van a tener que hacer un gesto de amistad y probablemente este evento pueda hacerlo. Alberto, cualquiera diría que como son afines ideológicamente se van a llevar increíble, pero tú planteas algo paradójico, tremendo, que Trump podría ser el mayor dolor de cabeza para Kast. Y me gustaría preguntarte, Alberto, ¿por qué la relación podría convertirse en el principal desafío internacional de este nuevo gobierno, considerando que se supone que reman para el mismo lado ideológico? Bueno, en política estamos muy acostumbrados a fijarnos en los conflictos y como que los conflictos son un problema. Y en términos políticos, los conflictos en general no son un problema, son la condición diaria en la cual funcionan operativamente los proyectos políticos. Entonces es al revés normalmente, ¿no? El conflicto ordena el escenario y te permite jugar un juego con unas reglas semifijadas, donde todos juegan un poquito saltándose un par de reglas, pero no todas. Entonces el conflicto no es una cosa tan terrible. Entonces nosotros siempre vemos como los enemigos, pero los enemigos más complicados en política son los que están dentro de tu propio sector. Ya sea porque, por ejemplo, hay asimetrías de poder. Si tú tienes un amigo que tiene mucho poder cerca tuyo, eso es un problema, porque no tienes capacidad real de negociación y tienes que aliarte a lo que plantee. Entonces los aliados es una cosa que también es muy compleja y que vale la pena analizar con cuidado. Un regalo de un aliado, una reunión con un aliado, cualquier cosa de ese tipo puede significar quedar obligado. A veces tú haces una llamada por teléfono, pides una relación para establecer entre un favor y una cosa de mutua conveniencia y ya quedaste atrapado en esa relación. No puedes salir de ahí porque ya pediste ese vínculo y te lo dieron. Y cuando te lo dieron te diste cuenta que no servía tanto la negociación. No es fácil. Entonces, en el fondo, lo primero es esta paradoja. En política es bastante normal. Y segundo, en las condiciones actuales, donde Estados Unidos tiene una exigencia sobre su entorno, básicamente lo que está diciendo Estados Unidos es: yo voy a cobrarles por lo que fui. Y esto es importante, por lo que fui, por lo que yo hice por todo el mundo. O sea, todas las intervenciones, todo lo que gastó plata en guerras en cualquier parte, Estados Unidos dice: esto no fue por mí, lo hice por ti. Te quiere cobrar la cuenta de una cosa que normalmente le sirvió para mantener su hegemonía internacional. Como te quiere cobrar esa cuenta, entonces le está haciendo a muchos países pagar esa cuenta. A los europeos les dijo: ustedes tienen que pagar este problema. Nosotros lo hemos estado cuidando. Y entonces empieza una relación bastante asimétrica. Todo ese tipo de discursos, tenemos hace rato intereses estratégicos de distintas partes del mundo que están fijándose en Chile, en Bolivia, el triángulo del litio, no solo el triángulo del litio, las tierras raras, no solo eso, el cobre, todos esos son elementos estructurales. La energía renovable, a Estados Unidos le importa menos, a China le importa más las renovables, antes era al revés, se dieron vuelta, ahora Estados Unidos va a tratar de volver al petróleo porque se conquistó de Venezuela. O sea, esto está muy cambiante y Chile le va a costar mucho establecer esto si no tiene una doctrina estratégica, ojalá lo más estatal posible y lo menos gubernativa posible, porque es un escenario complejo, de altísima complejidad. Y en ese contexto, Donald Trump perfectamente puede ser un buen dolor de cabeza, dependiendo de las exigencias que tenga para José Antonio Kast. En una de esas es un aliado que le ayuda a sostener pilares políticos importantes, que es lo que él vende. Lo que vende Trump en el mundo es decirle: yo mantengo solidez y robustez política para ti, lo que hace a Milei, le presta ropa y le da importancia internacional y la gente dice: bueno, este tipo que es el más poderoso del mundo, que ya no lo es, pero parece que sigue siéndolo y juega a ese juego, entonces nos sirve. Bueno, está haciendo eso, está vendiendo comunicación, la capacidad de copamiento comunicacional que tiene Trump lo está vendiendo como un servicio, pero es un intangible. Si alguien cree que eso va a ser un tangible, es discutible. Ese es un punto súper importante porque, como bien sabemos, la doctrina de Trump es America First, Estados Unidos primero y que los demás países se la arreglen. Entonces, en una situación hipotética, si Trump se sienta con Kast y le exige reordenar quizás sus cadenas productivas o frenar el litio hacia China,
¿Tú crees, Alberto, que Kast tiene el margen político y económico para decirle que no, sin que nos aplasten económicamente? Que no tiene margen, no le puede ocurrir esa conversación. No le puede ocurrir, porque si le ocurre, no tenemos margen ni por un lado ni por el otro. No tiene margen político para decirle que no a Estados Unidos. Como les decía, nuestro aparato militar depende de Estados Unidos e Israel fundamentalmente. Por eso los errores que cometió Boric eran tan graves en ese sentido. Y por otro lado, tú no puedes perder la relación preferente que has tenido con China desde el punto de vista de las relaciones de nuestros insumos fundamentales, y que China ha seguido invirtiendo en Chile a pesar de los problemas que ha tenido y de los maltratos que ha recibido también en ciertos casos. Entonces, es bastante complejo, y es bastante complejo porque además toda la doctrina que impulsa históricamente a la derecha en Chile respecto a la economía es una doctrina de no planificación, es una doctrina de libre mercado, es una doctrina donde hay que evitar la discusión estratégica sobre la economía, y todo eso que está haciendo Trump es completamente lo contrario. En este momento pueden decir que esto es un gobierno casi vinculado al libertarianismo a través de Silicon Valley. Lo que está haciendo Estados Unidos no tiene nada que ver. Los que respetan los tratados de libre comercio son los chinos. Estados Unidos no está en eso. Entonces es un mundo completamente al revés y es muy difícil de administrar. Lo que le toca acá es un desafío de marca mayor. Y por este lado, o sea, y para navegar, disculpa, en este escenario donde te están presionando por los dos lados, necesitas a diplomáticos de primer nivel. Tú ves a Chile, específicamente el equipo que está armando el presidente electo, preparado institucionalmente para sostener todo esto, ¿no? Yo me imagino, porque los conozco por conferencias, qué sé yo, a Pérez Maquena. Yo creo que primero son personas que están acostumbradas a negociaciones de alto nivel. Eso es importante, eso es bastante importante. Así que ese es un factor a favor de estas críticas respecto a personas que vienen del mundo empresarial. Estas son negociaciones muy duras, muy complejas, donde tienes que ver debajo del agua, y las personas que trabajan en grandes corporaciones y que negocian en lugares complejísimos entienden eso. Así que eso, por un lado, está bien. ¿Cuál es el problema? Que detrás de nosotros, pero esto vale para Chile, no para el gobierno de Kast, Chile se acostumbró a ser un jugador que jugaba una cosa muy concreta en el sistema internacional. Desde el año 90 para adelante, Chile pasó a ser el mejor alumno de la clase de lo que era el orden mundial. Predominaba el liberalismo político, el liberalismo económico, y ese liberalismo político, Chile era el mejor alumno de la clase. Dentro de los que estaban fuera de las élites mundiales, Chile era el país estrella y hacía caso en todo, recogía todos los aprendizajes y le enseñaba a los alumnos más desaventajados. Ese era el rol que cumplía Chile, y era un rol buenísimo y se nos pagaba en la práctica por eso. El problema es que eso ya no existe. Ni el liberalismo político es lo que era, de hecho es muchísimo menos, ni el liberalismo económico es lo que era, es muchísimo menos. Y Chile no tiene ningún rol que cumplir hoy día. Mientras Chile no tenga un rol que cumplir en este nuevo escenario, y es un diseño bastante sofisticado y bastante complejo, y simplemente si se convierte en un proveedor avanzado, ¿ya? Incluso eso, que es buenísimo, y Chile no es un proveedor súper avanzado, pero si mejora en eso, puede que tenga algún nivel de rol, pero rol político. Si no encuentra una doctrina que más o menos ordene y que más o menos tenga relación con su entorno de otros países equivalentes en producciones, qué sé yo, con ciertas alianzas, si no logra una cierta vertebración, Chile no va a tener juego, y por tanto va a ir con las olas del mar. Un día te va a ir bien porque el mar va a favor, y otro día te va a ir mal porque el mar te está tirando el viento en contra. En ese camino, Alberto, estamos viendo el fin del proceso Boric. Hay esta noticia del 20% de homicidios menos, que habla también de política en relación a el tema de delincuencia, que son relevantes, pero que se han transformado también en la bandera de Kast para decir necesitamos una emergencia. Entonces ahí entra una pregunta que es, y tú que has estado estudiando a través de la encuesta La Cosa Nostra a la ciudadanía, ¿qué es para la ciudadanía el orden? Porque claro, tenemos ahí un logro. La administración actual logra disminuir un número. Eso va a tener que superarlo Kast, no tengo ninguna duda de ello. Pero al mismo tiempo, probablemente, si lo supera, no va a haber un efecto
Porque o va a haber un efecto en torno a la dinámica de los medios de comunicación, dirán los más conspiranoicos, o que creen que eso influye demasiado, o no lo va a haber. Entonces, a lo que voy es, ¿qué satisface a la ciudadanía? ¿Muertos colgados en la plaza? No, no. Voy a eso. ¿Qué es la noción de orden? A ver, hay una cosa que es cierta de lo que plantea la derecha, y es que la gente quiere ver un poder político que sea poderoso. O sea, el principio de autoridad. Eso a veces la gente cuando está desesperada te pide gente colgando en la plaza, sí, pero te lo pide por desesperación, porque no está viendo los elementos fundamentales del orden. El orden fundamental es que uno pueda caminar tranquilamente sin temor. Entonces, y aquí viene la parte complicada. Dije sin temor. ¿Y cómo haces para quitar el miedo más allá del movimiento del dato? Una baja del 20%, del 30% de los asesinatos, por ejemplo, ha pasado en muchos países. Y los números de temor no se modifican. Esto es un problema mundial, pasa en todas partes. Claro. Y todos los gobiernos aprenden que entonces, que es un mal aprendizaje, para peor, aprenden que en realidad lo que hay que tratar de hacer es cambiar el clima, ¿ya? Y no cambiar los datos. No, lo inteligente en realidad, yo eso lo he investigado, porque me han pedido a varios gobiernos analizar el problema. Y la conclusión a la que hemos llegado es que en el fondo los números son indispensables, pero el problema es que la discusión de seguridad produce una discusión que está endurecida y está basada en lo que llamaríamos valores contractivos, valores de protección. Y esa articulación hace que tú nunca salgas de la sensación de emergencia. Tú quedas como una especie de trauma en el cual cualquier cosa te avisa algo que podría ocurrir que en realidad no está ocurriendo. Entonces, o que todavía no ha ocurrido, o que eventualmente, entonces se transforma en un fantasma, ¿ya? Esa conversión del problema, del temor en una fantasmagoría constante, con o sin la ocurrencia de los hechos, ¿ya? Y una sensación de percepción. Te pongo un ejemplo. Esto tiene también que ver con ciertas políticas públicas. Nosotros hemos estado muy presionados económicamente en términos de país, de presupuesto, y le hemos metido menos plata, la verdad, a la reforma de las ciudades, a mejorar las ciudades. Estamos haciendo proyectos grandes ahí en el centro de Santiago, pero en términos generales las ciudades están más deterioradas que antes. Bueno, ese es un problema, porque eso aumenta el nivel de temor, la sensación y además aumenta la probabilidad de delitos, no necesariamente asesinatos, pero sí de delitos menores. Entonces, se produce un conjunto de factores que se están juntando y que hace difícil esta gestión. Por tanto, José Antonio Kast, que está pensando muy fuertemente, o su equipo, o al menos lo que ha dicho antes, no sabemos ahora cómo va a ser, lo que han dicho antes, más bien la búsqueda de autoridad y de poner y de dar más derechos a la policía y un conjunto de cosas, eso está súper comprobado que no es así. Y de hecho, para el caso chileno, yo tengo unos tesistas que hicieron una investigación bastante buena allá en los H, y resulta que hicieron una investigación donde demostraban que de las variables que explicaban las reducciones de delitos a nivel comunal, nos mostraba que solo el 7% era una incidencia de las variables relacionadas a la cantidad de policías que había por cada cierta cantidad de habitantes. Entonces, no es un factor, es un factor que mueve, pero no es un factor decisivo. Termino con una cosa que es más dramática. En realidad la delincuencia es vamos a decirlo así, una patología del funcionamiento de la sociedad como un todo. Por tanto, si tú no mejoras la sociedad como un todo, la delincuencia seguirá allí, no importa cuánta seguridad tú imprimas. Claro. El problema son las pandillas, los grupos organizados, es allí donde los estados tienen que tener una política clara respecto a los temas de seguridad, y cuando las pandillas tienen que ver con problemas sociales, tienen que tener acompañado un trabajo a nivel social. Alberto, entonces acá surge la siguiente pregunta, porque ¿tú crees que los resultados visibles en seguridad y crimen organizado que acabas de comentar será algo realista esperar de aquí a 18, 24 meses? Porque ¿qué le va a pasar a la legitimidad de José Kast, al presidente electo, si llega a la mitad de su mandato, por ejemplo, y las calles siguen igual de violentas, como comentas? A ver, el crimen organizado es bastante más complicado, porque además hoy día, fíjate que el crimen organizado en el mundo, las históricas formas de mafias el crimen organizado más importante hoy día es por Internet. Eso es lo más importante.
Entonces, eso no se ha politizado todavía, porque lo que te molesta es más bien lo que pasa en la calle, pero no se ha politizado el tema, lo que más duele o naturalmente el secuestro extorsivo, pero la cantidad de fraudes, estafas, qué sé yo, bastante orgánico, organizado, cada vez con mejores infraestructuras de operación, empresas que parecen empresas, que te venden un servicio online y qué sé yo, que no existen, ¿ya? Todo ese tipo de cosas, o que semi existe incluso, ¿ya? Todo ese tipo de cosas están creciendo. Y eso en algún momento también se va a politizar, se va a transformar en una exigencia de que los gobiernos sean capaces de detenerlo en todos los países del mundo. Todavía se asume como un mundo en el cual los estados poco y nada pueden hacer. Entonces, la reducción de esos números, de esos guarismos, de aquí a 2 años, a nivel de los temas estructurales, es bastante complejo porque son temas estructurales y porque además Chile tiene un sistema de inteligencia muy, muy limitado. No tenemos infiltración en estos grupos, no tenemos en general, eso llega un director de Carabineros y cambia bastante las cosas como se están haciendo, no hay una política general, y ahí hay que establecer también nuevamente una estructura. A nosotros se nos ocurrió que es no tener tanta organización y tanto diseño, y que los diagnósticos daban lo mismo, que todavía estamos un poco en ese clima, ¿no? Y saber cosas, no, hay que ir a la acción. Eso se jugó por izquierda y por derecha. Y bueno, estamos pagando las consecuencias y nos va a costar hasta que nos pongamos las pilas en todo ese tipo de cosas. En ese sentido, Alberto, mira, voy a plantearle una idea que puede llegar a ser llamativa. Imaginémonos que reducimos la sociedad a un parque de diversiones y ¿qué es lo primero que esperamos ver cuando, además de la montaña rusa, que podrían ser los relatos presentes en un lugar así, un corpóreo? Y los corpóreos pueden llevarnos a la palabra corporización. Nos puede conducir a eso. Y cuando hablamos de corporización, para mucha gente la delincuencia está corporizada en la forma del inmigrante. Y hay un tema con la migración, que es un tema que es cultural, porque son diferentes, son para muchas personas lejanos, son amenazantes, son distintos físicamente, y eso a un chileno que está acostumbrado a una realidad bastante más plana puede llegar a inquietarle. Entonces, ¿no será que en realidad cuando hablan de delincuencia hablan de migración? ¿También? Sí, hay mucho de eso que tiene que ver con, esto no es nada nuevo. La palabra bárbaro en Grecia, digamos que la palabra es griega, pero en realidad no es griega, porque la palabra bárbaro viene de que los griegos veían llegar en los puertos a gente de otras partes y consideraban que eran incivilizados, no conocían todo el desarrollo cultural ni algo parecido a lo que tenían ellos, y como no les entendían nada, para ellos esos idiomas que se hablaban les sonaban bar. De ahí viene la palabra bárbaro. Entonces, evidentemente, la construcción de un otro como un enemigo, como un problema, es constante. En general, la migración es un problema más grave para los países emisores que para los países receptores. Básicamente, un ejemplo simple es que tú no tuviste que pagar la educación de esa gente, buena o mala, no tuviste que pagarla, no tuviste que la época más cara de un ser humano es la infancia, no tuviste que hacerte cargo de aquello. Después viene la vejez, que también puede ser bastante cara, pero te ahorraste una de las dos épocas más caras. Llegan en edad productiva, en general producen, a veces producen dentro de la ley, otras veces producen fuera de la ley, muchas veces de fuera de la ley es a favor de el funcionamiento de proyectos de los mismos nacionales. En general es así, ¿no? Entonces, claro, uno quiere... Ahora, las diferencias culturales sí pesan. Y sí pesan, ojo con esto, tampoco hay que perderse, sí pesa el hecho de que el aprendizaje y la capacidad de organización para actividades criminales es mucho mayor en otros países, y por tanto cuando llegan también llegan esos saberes en el fondo. Eso también es cierto, ¿ya? Tal como lo que estoy diciendo es una cosa obvia y que en muchos países está calculado. Aquí en Europa tienen calculado cuánto de los beneficios sociales que reciben las personas de todo el país, ¿ya?, llegan gracias a los migrantes, no en contra. O sea, en general, para decirlo en simple, el país recibe más plata por los migrantes de lo que gasta en ellos. Eso está súper comprobado, súper comprobado, ¿ya? Entonces, esa parte, pero también está esta otra cosa que también es cierta. Si te está recibiendo migración de lugares donde hay crimen organizado
y que son muy despiertos para poder ver allí oportunidades en ocupar ese tipo de estructura, bueno, naturalmente te llega un problema de gran tamaño. Entonces, mientras tú corporices, como dices tú, el problema y digas el problema son los migrantes, bueno, vas a estar jugando un juego totalmente absurdo. Por lo pronto, porque vas a gastar mucho dinero en echar gente que te produce dinero, en general, vas a tener mucha presión de los mismos empresarios diciendo, como ya está ocurriendo, oiga, en realidad no es para tanto, ¿no? Porque es un problema, y el problema sigue siendo la seguridad. Entonces, aquí nos vamos a perder mucho porque las correlaciones espurias, como se llaman en ciencia, es decir, pensar que dos cosas que están correlacionadas son causales entre sí, están correlacionadas, pero no son causales. ¿El crimen organizado llegó a través de las migraciones? Sí. ¿Llegó por culpa de los migrantes? No. Llegó a través de algunos de los migrantes que tenían conocimiento de delitos que eran distintos evolucionadamente respecto a los delitos que nosotros teníamos. Entonces, uno empieza a jugar a un juego que es bien, bien peligroso y bien absurdo desde el punto de vista de la gestión. Estamos con Alberto Mayor acá en turno, en vivo. Alberto, justamente quiero aprovechar de cruzar tu teoría con lo que pasó justamente esta semana, porque vimos toda esta polémica brutal entre el presidente Boric y también Kast, la vocera Mara Sedini, el teléfono descompuesto, que fue justamente por un megaproyecto que es el cable submarino entre Chile y China. Entonces, tú adviertes que Chile tiene una tensión estructural gigante, Estados Unidos es nuestro sociopolítico y de seguridad, pero China es quien nos compra todo y mueve en gran parte nuestra economía. Entonces, juntando todas estas piezas, el equipo de Kast dice que no contestó el teléfono a Boric por el tema del cable chino. ¿Tú crees que este episodio de Mara Sedini fue solo un error comunicacional lo que vimos de principiantes o es más bien la primera muestra real del gobierno de Kast? Ya se está sintiendo, por decir así, la presión gringa. Yo creo que puede haber, no sé cuál es la causa de origen, pero sí hubo un esfuerzo de terminar con las bilaterales. También tal vez había presión interna dentro de su partido, de que tampoco había para qué hacer tanta relación con el mundo del pasado y tan demasiado institucional. No olvidemos que aquí hay un grupo disruptivo que está pensando en la posibilidad de que igual hay que saltarse alguna de las reglas. Claro, Valenzuela, la cultura cristiana Valenzuela, que es como un poco la cultura Steve Bannon. Sí, exacto, pero esa cultura, a ver, déjame decirlo de la siguiente manera, es que Asiches viajó al sur sin preguntarle nada al ministerio anterior, ¿no? Claro. Que era una llamada indispensable. El primer día de trabajo se fue al sur, ¿no? A la zona de la Araucanía, en vez de estar hablando con los ministros correspondientes, antes y después. Sí, pero uno podría hacer ahí un apunte para intercambiar entre los dos, que eso estaba inspirado por el buenismo, que puede ser tan torpe y malo como la mala intención, pero lo que vimos el otro día fue una energía o intencionalidad de generar algo que fue desmentido por la administración actual, que era decir, yo no voy a mentir. Que eso fue como el cuadro. O sea, yo también, Sí. yo creo que los dos tienen algo que habla en el tiempo, son espejo, pero desde el buenismo y desde, podemos decir, el malismo, ¿cachai? O cierto ánimo. La radicalidad, el buquelismo, digamos. Claro, una cosa mucho más conflictiva. La otra tenía una torpeza, que podemos discutir de algo, que si era útil o no, o si fantaseaba sobre la realidad, lo cual a veces es tan malo como lo torpe. Lo torpe es tan malo como lo malintencionado. Pero venía desde otro espíritu, tenía otro motu. ¿Cachai? Sí, eso es lo que yo creo. Estoy de acuerdo, pero lo que quiero decir es que básicamente los dos terminan en un mismo lugar, que es el lugar en el cual tú te empiezas a saltar algunas reglas institucionales, informales o eventualmente formales, ¿ya? Porque consideras que tu posición, ¿ya? Debe responder a las expectativas de tus cercanos, de tus grupos más cercanos que están convencidos de esta ruta, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Si ustedes revisan, yo no lo he mandado para que lo suban, me equivoqué, así que he estado en otra, pero voy a mandarlo ahora para que lo suban a la página web de la encuesta, que es encuestaslcn.cl. En la última encuesta que la presentamos esta semana, ustedes pueden ver en la diapositiva 96, 97, 98, de ahí para adelante, ven todo un análisis respecto a cómo está estructurado muy claramente la relación entre Kast y Boric como una cosa
bastante articulada con la relación, no es idéntica, ojo con esto, no es un paralelismo absoluto, pero están endurecidamente construyendo un espacio matemático propio, Kast, Boric, Allende, Pinochet. Sí. Bajo ciertas formas de medición se mete aquí Piñera, como una cosa que funciona fuera de este tiesto, pero como una forma que articula la relación entre comillas de Kast con la de Boric. La gente idealiza, ¿Okay? yo leí el documento de febrero, y la gente idealiza el modelo de gestión de Piñera. Sí, estamos en eso, que es bien interesante. Yo creo que hay que dedicarle tiempo a eso, porque eso es muy, muy, muy relevante. Pero está esta cosa de que están, un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? De que están vinculados de alguna manera Kast con Boric respecto a una estructura donde dentro de toda la estructura de las grandes relaciones de todos los actores políticos, esta en particular es la nodal, es la fundamental, y sigue latiendo, aunque ya no es por el golpe, pero sí como contexto, como elemento de orientación, la relación entre Allende y Pinochet. Ya no es por el golpe, porque queda muy claro en la encuesta de que efectivamente el golpe fue reemplazado por el estallido, y que el estallido es lo que está determinando efectivamente el escenario actual. Entonces, ese es un poco el gran tema, y frente a eso, creo que para ambos, para Kast y para Boric, esto va a tener mucho de gracia, mucho de gusto, mucho de dejar fuera de juego a otros nombres, pero al mismo tiempo muchas dificultades, porque es fácil perder. Kast venía ganando el tema del cable fácilmente y cometió, a mi juicio, el error de esta semana de romper las bilaterales, que yo creo que era un súper negocio para él, y resulta que se enredó. Sí, fue bien sorprendente, pero yo creo que también habla de un espíritu de época, y eso es lo interesante, y por eso es un muy buen cuadro para decir, tal como lo dice Siches, que acá comienza el gobierno de José Antonio Kast. Sí, ya comenzó. El hecho simbólico. Sí. Sin duda. Alberto, la encuesta de La Cosa Nostra que yo recibí el otro día, claro, no se ha subido. Está súper La vamos a subir interesante. ahora. Yo me preocupo de aquí a una hora hasta arriba en encuestaslcn.cl. Está interesante. Hay seminario de La Cosa Nostra la otra semana, Así es. que está en encuestaslcn.cl, y en este nuevo documento que podemos encontrar que llame la atención, además de estos ejes como de complementariedad entre Boric y Kast, hay un resurgimiento del estilo de gestión del presidente Piñera que llama la atención. Sí. Y hay algo más que te haya puesto. Logramos caracterizar bastante bien los votantes de Parisi. Sí. Logramos también dar cuenta de cómo se está estructurando el escenario de los actores políticos en Chile para lo que viene. Detectamos una cosa bien interesante: ninguno de los gobiernos de derecha ha repetido, me refiero a Pinochet, me refiero a Jorge Alessandri, me refiero a Sebastián Piñera las dos veces, y me refiero ahora a José Antonio Kast, ninguno ha estado cerca del otro en una misma zona matemática. Eso significa, básicamente, en cambio, los de izquierda sí, arman lotes. Entonces eso significa que cada gobierno de derecha ha sido una particularidad. Si la derecha sigue jugando a la particularidad de cada gobierno, probablemente no vaya a tener nunca una estructura de proyecto, y vamos a ver si Kast entonces logra moverse a una posición que le permita estar dialogando con lo que más le sirve, aunque antes lo denostó mucho, como es Piñera. Vamos a ver si ese es el camino, sobre todo porque hoy día Piñera, como lo van a ver en la encuesta, pegó unos saltos increíbles, que también lo explicamos por qué pegó esos saltos, porque era una cosa que veníamos viendo y realmente no entendíamos, pero ahora, bueno, hemos logrado avanzar bastante con eso. Alberto, antes de que te despidamos, queríamos agradecerte por acompañarnos esta mañana sobre el cambio de mando, que es lo que vamos a estar viendo en el espectáculo de la democracia. El cambio de mando es un rito. Los ritos son las cosas, la parte litúrgica es una de las cosas más importantes de la política. La gran pregunta es cuál es el símbolo que va a querer instalar José Antonio Kast para ese día. No lo sé. El primer gobierno de Bachelet hizo
un relevante acto relacionado con la ciudadanía, le puso a unos escolares una banda presidencial y les dijo, los ciudadanos y los niños van a tener poder durante esto. A los 3 meses los niños tenían tomado el país, estaba un lío. En el caso de Piñera fue lo más simbólico de todo el proceso de cambio de mando fue el tema de los pendrives para los ministros, la exigencia, el trabajo, el tecnocratismo duro. Eso terminó mal. El rito inicial, después Bachelet no se atrevió a hacer ningún rito en su segundo gobierno. El rito de Boric fue fundamentalmente el cambio de mando, no fue tan ritual, más allá de algunas cosas medias no tan relevantes. Probablemente se convirtió en la salida de Isquiasiches, porque era muy extraño. Fue muy extraño eso y se convirtió en el símbolo. ¿Alberto Icaz podría ser probablemente el escudo en la banda presidencial? No es suficiente, ¿No? Tiene que haber algo más, un esfuerzo más deliberado de construir un símbolo, un mensaje, más allá de que el patriotismo. El patriotismo no le va a permitir un proyecto político propiamente tal. Él está con un gobierno de emergencia, tiene que tomar la decisión de si va a seguir con esa lógica de gobierno de emergencia, si va a ser una especie de nuevamente un caballo de Troya para hacer otras cosas, pero decir que en el fondo su objetivo es o si va a migrar a una visión mucho más grande, más un proyecto de país, y eso se verá, o quizás no, pero se verá en la puesta en escena. O sea, esto es como una ópera, no se hace con las palabras que va a decir en el discurso, que pueden ser muy importantes, pero lo más importante es cuál es la puesta en escena, lo que intentó hacer Lago con la puerta de Morandé 80, ese tipo de cosas que son performáticas. Vamos a ver qué elige para eso. Alberto Mayole, esta mañana encuestas lsn.cl, ahí estará el seminario de la próxima semana. Muchas gracias, Alberto. Gracias a ustedes. Una charla para entender lo que está pasando. Esto fue la conversación de hoy. En Turno AM